que hizo uno de los que se convirtió en apóstol posteriormente, el hermano de un hombre que vemos en la Biblia que escribió 2 cartas y se volvió un famoso predicador, un famoso apóstol de Jesucristo llamado Pedro. Pero ¿quién invitó a Pedro? Una persona que no vemos escribiendo en ninguna parte en la Biblia una carta como lo hizo Pedro. Aquel hermano llamado Andrés dice la Biblia que invitó a Pedro a conocer a Jesús. Vemos allí que aquel que invita no sabe lo que va a ocurrir con aquel invitado. Así que si usted es un invitado hoy, usted no se imagina lo que Dios puede hacer con usted. Ya Dios hizo algo con aquella persona que lo invitó, pero ¿qué hará el Señor con usted? ¿Qué hará Dios conmigo? Y así sucede. Gracias a Dios por aquella invitación que un día me hicieron a la iglesia a escuchar la palabra y estoy aquí perseverando en el Señor, queriendo más de Él, queriendo que Dios me ilumine, que me ayude más, que me alimente más de lo espiritual. Así mismo sucederá con usted cuando sepa que el invitado más importante en este lugar es Jesús y que Él es el anfitrión de esta mañana, que Él es el centro del mensaje de esta mañana y que Él quiere acompañarle por el resto de su vida, como bien lo vamos a ver en la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Hermoso capítulo, todo ese capítulo es hermoso, pero no podemos hablar de 70 versículos, pero sí podemos hablar de una porción de este hermoso capítulo 6 de Juan. Y vamos a ponernos de pie nuevamente y vamos a leer la palabra de Dios desde el versículo 60, solamente 3 versículos, pero vamos a leerlo todo junto, que la tierra tiemble con su voz, con la palabra de Dios leída en este lugar, que los demonios salgan de este lugar, que la carne muera, que el Espíritu sea vivificado, el Espíritu Santo también le contricte ahí donde está usted, su corazón, su vida por completo sea quebrantada delante del Señor. Y leemos toda la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 6 de Juan, versículo 60. Vamos todos juntos. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por aquellos hermanos, Señor, que han traído a alguien a este lugar. Señor, nuestro objetivo no es llenar las bancas. El objetivo tuyo es llenar los corazones de ese aceite. Llenar, oh Dios, las vidas y que lo espiritual tenga cabida, Señor, en la vida de cada persona que ha venido a este lugar hoy. Que seas tú glorificado, que seas tú engrandecido, Señor, enaltecido en la vida de cada persona en este lugar, en cada alma que escucha también el mensaje. Padre, habla, Señor, a través de mí. Habla, Señor, tu palabra, oh Dios, que sea llevado, Señor, al corazón de cada persona en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Creo profundamente que el valiente siempre va adelante, siempre sigue, y que los cobardes vuelven atrás. Es así. En una película que usted vea, usted va a darse cuenta, una película de guerra, de todo aquello, hay muchos soldados que se van para atrás, porque es difícil lo que está delante. Todo lo que le espera delante son un ejército enemigo. Y el cristiano, obviamente,
es cristiano porque ha nacido de nuevo, no es cristiano por nombre, es cristiano porque ha nacido de nuevo. Y vamos a seguir adelante porque Cristo va con nosotros. Entonces, los valientes siguen adelante. Nosotros no vamos para atrás, nosotros vamos adelante. Y de este capítulo, y al final de este versículo, cuando el Señor habla en esa porción de palabras de vida eterna, está dirigiéndose no a los 12 discípulos solamente, se está dirigiendo a muchos otros discípulos, dice la palabra de Dios. Y desde el versículo 41, ahí nos damos cuenta el desenlace, para hacer un resumen breve de lo que estaba sucediendo en el contexto. Desde el versículo 41 ya habían desacuerdos con Jesús. No todo el mundo está de acuerdo con Jesús, incluyendo las iglesias. No todo el mundo está de acuerdo con la palabra de Dios porque hay cosas que no nos gustan. Y al no gustarnos algo, ¿qué sucede? Buscamos una excusa barata. Buscamos cualquier pretexto. Buscamos algo para decir, ya no voy más a la iglesia. Y en la iglesia se toma como pretexto. Pero no es la iglesia, es porque no queremos obedecer a Cristo simplemente. Y esa es la verdad. Entonces, habían desacuerdos. No querían aceptar, desde el versículo 41, no querían aceptar que Jesús era divino. No querían aceptar que Jesús venía del cielo mismo. Había sido concebido en el vientre de María, la Virgen, la madre de Jesús, la madre de nuestro Salvador. Había sido concebida allí, pero por obra y gracia del Espíritu Santo, no por una concepción de una relación sexual, sino que había sido concebido divinamente. No podían ellos aceptar que el hijo del carpintero iba a ser el rey, el Mesías. No podían aceptar que Jesús, lo que estaba diciendo, que Él venía del Padre mismo. Ellos no podían aceptar eso. Muchos buscarán excusas, como dije, muchas excusas baratas para decir, no creo que sea así, como dice la palabra. Me es difícil cumplir el 100% la palabra de Dios. Por supuesto que no es fácil cumplir la palabra de Dios. En fin, ellos tenían muchas excusas. En ese momento tenían muchas excusas, como también hoy la gente tiene muchas excusas. Excusas como tales: no puedo cambiar de religión. Todas las religiones hablan de Dios, etcétera, 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 etcétera. Un montón de excusas. Pero Jesús es el mismo desde el tiempo de Juan el apóstol, del que Dios usaba en esta porción de la palabra. Jesús es el mismo y Jesús pide la misma cosa desde aquel tiempo hasta ahora. Jesús pide la misma lealtad. Jesús pide también para nosotros la misma obediencia desde aquel momento. Porque en el versículo 47, haciendo un resumen, como dije, en el versículo 47, cuando el Señor en su palabra, con sus palabras dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y ellos decían y se rehusaban creer que Él venía del cielo, que Él era el Mesías del que hablaba Isaías y del que hablaban los profetas. Se rehusaban a creer que el hijo del carpintero, aquel hombre que salió de Nazaret, bueno, se crió en Nazaret, pero nació en Belén, porque se cumplió la palabra como tal. De Nazaret, uno se atreve, de San Nazaret saldrá algo bueno. ¿Puede salir algo bueno? Sí, porque Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Y ahí está el asunto para nosotros también hoy. Porque a nosotros nos gusta interpretar la palabra como nos dé la gana, como más nos convenga y como mejor nosotros la podemos asimilar. No, es como Dios dice, creer. El que cree en mí, el Señor está diciendo allí, el que cree en mí, el que siempre cree, no que creyó ayer y hoy no cree, no, el que cree.
algo constante. Eso es el significado en su idioma original. Un creer continuo. Nosotros somos valientes para seguir adelante. Muchas veces Dios nos dice lo que nuestros oídos no quieren escuchar. Y así es, definitivamente es así. Hay sermones que uno le reclama al pastor, le reclama al predicador después del culto, y uno le reclama: y usted me dijo eso porque usted sabía que yo estaba viviendo eso, ¿por qué usted dijo eso para mí? Sí, eso ha pasado muchas veces. A todos los pastores yo creo que le ha pasado lo mismo. Pero en realidad nosotros sabemos que la palabra de Dios es espiritual y que la palabra de Dios viene del cielo y que Dios usa sus instrumentos. Dios usa a una persona para decirle algo de la palabra y le ofende, no le gusta, y usted decide que dar la espalda a Cristo, no a la persona, sino a Cristo. Y decidimos: no, yo prefiero leer la Biblia en la casa. Prefiero orar en mi cuarto, solo, sin involucrarme con ninguno de estos hipócritas. ¿Cierto? Lo decimos. Y muchas veces pasa eso. No queremos oír lo que Dios nos quiere decir. De niños a nosotros nos enseñaron muchas cosas que no nos gustaban hacer. Nos enseñaron, por ejemplo, en mi caso, nos enseñaron a levantarnos temprano. A muchos nos enseñaron cosas que hoy día le damos gracias a Dios porque nos enseñaron. Pero vamos a lo espiritual. ¿Quiénes de los que estamos aquí, cuando eran niños, no le enseñaron los 10 mandamientos, por ejemplo? ¿A quiénes no le enseñaron los 10 mandamientos? A todos. Ahí los niños hasta de segundo grado le están enseñando los 10 mandamientos. Y nos enseñaron los 10 mandamientos. Y uno podía recitar los 10 mandamientos desde niño. No había iglesia cristiana, pero la tradicional por lo menos enseñaba los 10 mandamientos. De que no nos enseñaran a cumplirlo es otra cosa. De que no nos enseñaran que la palabra de Dios, ahí estaban los mandamientos, tampoco es otra cosa. Pero para algunos les era difícil no tener en cuenta a Dios solamente, sino que sabían los mandamientos, pero tener otros dioses era algo normal. No los enseñaban, pero no nos enseñaban era a obedecer los mandamientos. Sería difícil para aquella persona que sabía lo que decía la palabra de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. No estoy diciéndoles en orden: no matarás, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y todo eso nos lo enseñaron de niños. Crecimos ya en la juventud, sabiendo que los mandamientos estaban allí en la palabra de Dios, sabiendo que eso decía la palabra de Dios, aunque no nos enseñaban a obedecerlo. ¿Qué hacíamos nosotros? Cuando alguien nos predicaba la palabra de Dios y nos preguntaban: ¿usted sabe que esto es palabra de Dios? Sí, sé que es palabra de Dios. ¿Quiere usted seguir a Cristo? ¿Quiere ser un discípulo de Cristo? Venía alguien a predicarnos entonces, a confrontarnos con la verdad de Dios, a decir: esta es la palabra de Dios, ahora yo quiero no solamente que la sepa, sino que también la aplique en su vida. ¿Qué hacíamos nosotros? Muchos de nosotros también hicimos como aquellos discípulos de Jesús, que lo leímos ahí. Al oír muchos de sus discípulos, dijeron: dura es esta palabra. Allí está la cosa. Muchos no quieren ser responsables del contenido de la palabra de Dios. Y eso quiero que lo evitemos en la iglesia en la que profesamos ser cristianos. Muchos no quieren ser responsables del contenido del mensaje y terminar rechazando al mensajero, porque es a Jesús al que nosotros rechazamos cuando rechazamos obedecer la palabra de Dios. No estamos rechazando: bueno, es difícil, me dijo eso, fue a mí, él sabía eso de mí y por tanto dijo eso fue de mí.
No, no estoy hablando de usted. Dios nos confronta a cada uno de nosotros. Algunos se quedaron callados, estaban también recibiendo el mismo mensaje y se quedaron callados diciendo, yo soy responsable de mis actos. Yo sé que la palabra de Dios me está confrontando, por tanto, debo obedecerla. Y hay una diferencia entre los cobardes y hay una diferencia entre los valientes. Aquí, ¿habemos cobardes o habemos valientes? Valientes que decimos, Señor, el contenido de tu mensaje es vida, es cierto, es verdad. Y aceptar al mensajero es mucha responsabilidad. En una vez predicaba en un sermón y en un punto del sermón yo hablaba de que Jesús cuando viene a nuestra vida se convierte, para nosotros se convierte en el hospedador permanente, en el hospedado allí. Usted hospeda a alguien en su casa, se queda allí con usted permanentemente. Desde que Cristo vino a nuestra vida, ya yo no voy a gritar porque hay alguien que está viviendo conmigo. Ya yo no voy por allí a ver cosas en la televisión inadecuadas porque hay un hospedado, un huésped en mi casa. No le grita a su esposo o a su esposa porque hay un huésped permanente en su casa, y eso es precisamente el contenido del mensaje. Y querer seguir caminando con el mensajero también, con Jesús. No espere que Dios cambie de idea, porque eso no va a suceder. No crea que la palabra de Dios va a cambiar. Dios no va a cambiar de idea cuando algo le ofende a usted. Somos por naturaleza testarudos los seres humanos, somos tercos. Sabemos la verdad, sabemos dónde está la verdad. Cuando usted ha escuchado un mensaje de la lengua y no pasaron 2 semanas, 3 semanas y se le olvidó el sermón de la lengua, espero que no se le haya olvidado. Nunca había predicado de Santiago, de la lengua. Porque el mensaje nos habla a nosotros primero. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios es vida, es eficaz. Y de repente voy a esperar que Dios hable de que sí, más adelante puede que yo utilice la lengua también para ofender. No, Dios no va a cambiar eso. El contenido ya fue dado, la revelación ya fue dada. Lo que vino de parte de Dios ya fue dado y eso no va a cambiar. Y en aquel momento los discípulos, vamos a ver si cambia Jesús sus palabras, porque Él está hablando en el contenido de comer su carne, su sangre, pero eso no tenía nada que ver con canibalismo, como que ellos pensaban. Él decía, bueno, es duro esto, y entre otras cosas que dijo Jesús, pero no tenía nada que ver con eso, sino estar con Cristo para siempre. Permanentemente, creer en Él no ese día, sino todos los días, como usted lo ha hecho también. Usted cree en Jesucristo, usted no fue salvo ese día nada más, usted tiene que seguir creyendo todos los días, porque esa es la fe salvadora, porque fuimos ahí, obedecimos a la palabra, creímos en Él, pero no creímos y nos salvamos ese día ya. No, ese creer es constante. No puedo cambiar el contenido. El Señor no lo va a cambiar tampoco. Y los que necesitaban cambiar en ese momento, ¿quiénes eran? Ellos mismos. Ellos mismos necesitaban cambiar. Y nosotros queremos que el Señor cambie su palabra. No la va a cambiar. Él va a continuar con su palabra tal como la dejó. ¿Cuántas cosas, como dije hace un rato, cuántas cosas nos decían de niño a nosotros? Bueno, tienes que levantarte temprano, tienes que estudiar.
y no nos gustaban. Levantarnos temprano allí, los que vivíamos más, porque acá nosotros vivíamos en las tierras altas de Azuero, donde hacía frío, bañarnos allí a las 5 de la mañana o 6 de la mañana con agua fría. A una tía mía, gracias a Dios, que le amamos mucho, le amo mucho, una tía mía nos calentaba agua allí, la combinaba y nos bañamos con agua tibia. Teníamos ducha en aquel tiempo, la ducha de mi tía Casilda. Pero levantarse, bañarse tempranito, estudiar, eran cosas que no nos gustaban. Pero hoy nos damos cuenta que nos sirvieron mucho. Nos sirvieron. Ahora que somos adultos nos damos cuenta que estudiar valía la pena. Levantarse temprano también, no como aquellos padres de ahora que el hijo está durmiendo a las 11 de la mañana y nada sucede allí. Déjalo que siga durmiendo. Él no tiene nada que hacer. Eso es sinvergüenzura de ambos. Entonces, en mi caso, cuando el abuelo decía, después que uno venía de la escuela, ir a trabajar, eso no era fácil. Después de uno venir del colegio, de la escuela, irse entonces al campo a trabajar allá a las 2 de la tarde, eso no era nada divertido, pero había que hacerlo y ahora le doy gracias a Dios por eso. Ahora vemos que valió la pena obedecer. Y así mismo pasa con la palabra de Dios, porque algunas cosas, esto no está fácil, ¿no? Pero nos damos cuenta que al obedecer, al final redunda en beneficio espiritual. Con Jesús no hay neutralidad. Él preguntó, ¿me siguen o me rechazan? Él no preguntó, está bien, no les gusta lo que digo, está bien, voy a decir otra cosa pues que sí les guste. No, o me siguen o me rechazan. Eso fue la respuesta de Jesús. Fue lo que él les preguntó más adelante, ya por allá el versículo 66, por allá. 70. No, perdón, sí, 66. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Cuando le preguntó a los 12. Lo único que usted necesita es lo que viene de Dios. Únicamente es lo que viene de Dios. Ninguno de los que están aquí en esta hora necesita algo del mundo, de la religión. No necesita nada de nadie. Usted solamente necesita lo que viene de Dios. Y eso es lo que Jesús se refiere más adelante. Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aunque a ustedes no les guste lo que les dije, aunque ustedes quieren otras cosas más asimilables, no les voy a decir lo que quieren. Porque lo que yo digo son espíritu y son vida. Palabras de vida eterna, como bien lo dice allí en la Reina Valera en el título. Muchas veces la medicina que más amarga, la medicina más mala, a veces es la mejor, es la que más efectiva es. No hay medicina muy buena, dulce y buena, sí. Pero a veces las que son peores, no sé quiénes conocieron el Quirá Solís, sí, yo creo que sí, era una cosita así pequeña, sí, nos hacían tomarnos ese cosita así vivo, era una cosa viva, un cocorocho, hermano, no sé si lo puede decir, algo así pequeño que estaba en un árbol allí y nos los daban para el estómago, era algo vivo, malo y amargo cuando se reventaba ese animalito. Y era una buena medicina. Así sucede cuando Jesús nos dice algo y no nos gusta, es a veces lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. ¿Es fácil seguir a Cristo? ¿Quiénes pueden decir es fácil seguir a Cristo? Y decir sí, no.
La respuesta es: no es fácil seguir a Cristo. No es fácil seguir a Cristo. Pues yo le digo en esta mañana: síguele. ¿Es fácil cumplir sus palabras? No, no es fácil cumplir su palabra. Pues yo le digo esta mañana: cúmplela, obedécela. ¿Es fácil entregarse por completo a Cristo? No, no es fácil. ¿Puedo entregar una parte de mi vida? Sin embargo, la otra parte no. Pues entrégate por completo a Cristo, porque no hay neutralidad en Cristo. Aquellos que decían ser sus discípulos, muchos decían ser sus discípulos, pero en el momento de la confrontación, en el momento donde Jesús le dice: bueno, es duro lo que digo, y ustedes, a los que yo llamé, ustedes 12 a los que yo llamé, y gracias al Señor que hace referencia al que le traicionó, porque el Señor sabe también completamente que muchos allí aplaudiendo y haciendo todo lo que pareciera de cristiano, y en realidad el Señor lo que conoce son nuestros corazones, y que hayan corazones sinceros aquí en esta mañana. Gloria a Dios. No es fácil entregarse por completo. Pero por otra parte, le pregunto: ¿es fácil ser oidor y hacedor? Sí, es fácil. Es fácil ser oidor de la palabra y no hacedor de la palabra. Eso es fácil. Muchos son oidores, dice la palabra misma, y pocos son hacedores de ella. Es fácil orar y leer su palabra, pero no tener compromiso. Sí, es fácil. Claro que sí es fácil. Es fácil usted estar allí en su casa leyendo la palabra de Dios todos los días, orando todos los días, pero no va a ninguna iglesia porque no quiere compromiso. No sea de esos. Es fácil ser cristiano solitario. Es decir, yo soy cristiano, pero no puedo relacionarme con la gente. Es difícil eso. Bueno, ¿qué tipo de cristiano es usted? Ese cristiano no lo conozco, porque el cristiano que conozco yo es el que es miembro de un solo cuerpo. No puedo sacarme el dedo y decirle: pues quédese por allá, y cortarlo y dejarlo por allá. No. Es miembro del cuerpo de Cristo. ¿Usted es miembro del cuerpo de Cristo? Es fácil ser cristiano solitario, porque no quiere tener problemas con nadie. Y esa es la excusa que muchos usan para no congregarse. Es fácil llamarse discípulo de Cristo, pero cuando Dios nos reprende, pero cuando Dios nos confronta con su palabra, ser el primero que le da la espalda, como hicieron aquellos en el capítulo 6 de Juan. Yo fui a la iglesia, pero no sabía que ahí había gente imperfecta. Pensé que todo el mundo era perfecto. No, hermano, no. Usted va a encontrarse con gente igual que usted y que yo. Pero la vida de las personas que están allí están bajo el señorío de Cristo, como enseñamos. Hay una diferencia allí. El señorío de Cristo. Dejarse gobernar por el Espíritu Santo es lo mejor que usted puede hacer. Y eso es lo que el Señor quería enseñar a sus discípulos, a sus oyentes. Dejarse gobernar, porque las palabras que Él decía son espíritu y son vida. Pero Él decía: pero hay algunos de ustedes que no creen. Él da vida. Jesús da vida. Cuando la carne gobierna, en nada es provechoso. Si usted se queda en un día como hoy porque quiere como llover, mejor veo el mensaje por ahí porque el hermano Roberto lo transmite por Facebook, y el hermano Roberto sí es fiel, él sí va a transmitir, así que yo me quedo ahí viendo el mensaje. Eso
en nada es provechoso. Pero si hay algo que vivifica, son las palabras de Jesús. Aunque duelan, son las palabras que dan vida. Son las palabras que necesitamos nosotros. Es la medicina que nosotros necesitamos, aunque achurremos la cara, son la medicina correcta. Aunque allí estemos a punto de pegarle al pastor, de pegarle al hermano, porque quizás él le dijo al pastor lo que me están diciendo ahora mismo, es lo que usted necesita. Desde ahora le digo, mi hermano, esta iglesia no es perfecta. En el sentido humano, en el aspecto humano. Porque si creemos nosotros que Dios nos ha declarado justo, que es otra cosa, y Dios nos ha declarado santo, que es otro aspecto que quizás podemos explicar muy bien más adelante. En el aspecto humano no somos perfectos, pero en el aspecto divino, Dios nos ha santificado y nos ha justificado. Somos pecadores, sí, pero pecadores redimidos en la sangre del Cordero de Dios. Y que por tanto tenemos que soportarnos los unos a los otros. Oír las palabras que no nos gustan cuando nosotros no las esperamos, menos las esperamos. Y estamos en la iglesia del Señor Jesucristo, en la iglesia que Él compró y fundó a precio de sangre. Es una iglesia imperfecta en el aspecto humano. Y alguien parecerá poco espiritual por allí. Aparecerá alguien poco espiritual a su altura. Y en el momento ese, que alguien poco espiritual y que no está a su altura, no es el momento de que huyas, es el momento de ser aquel valiente que sigue. No es aquel que dice, bueno, pensé que venir a la iglesia era algo relajado, era algo, sí, gloria a Dios, que Dios nos da paz. Muchos hermanos que a veces me comentan y me dicen, hermano, cuando salí de la iglesia, oh, yo siento una paz, dejé todas las cargas. Gloria a Dios, Dios hace eso, de verdad, lo hace. Y sentí un alivio cuando vengo a la casa del Señor, me voy para la casa, todo relajado. En la semana no pude venir, estuve tantas confrontaciones con mis compañeros de trabajo que son inconversos todos, dicen palabras sucias, hablan de chistes allí, dicen chistes colorados, etcétera, etcétera. Pero usted dice, bueno, cuando salí de allí, me siento bien, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Pero también gloria a Dios cuando usted siente que sale de allí y alguien poco espiritual a su nivel, no está a su nivel, le dijo algo que no quería escuchar. Empezando por el mensajero. Gloria a Dios. ¿Eres un discípulo valiente que sigue o eres un cobarde que huye y que vuelve para atrás? ¿Cuál de los dos eres? Algunos optan por irse a otra iglesia. Un problemita, me voy para otra iglesia. Pues le voy a decir algo. Eso no es primera vez que lo voy a decir, siempre lo he dicho. Si se va para otra iglesia, quédese allá. Quédese allá. Siga creciendo allá. Dile al Señor, Señor, yo sé que tú estás en todas partes. Estás en esta iglesia Buenas Nuevas, estás en la iglesia Chalón, estás en la iglesia tal. Estás en todas partes, ¿eh? Dios está en todas partes. Quédese allá. Y algunos que han venido de otras iglesias, gloria a Dios también, que han venido por causas justificables, gloria a Dios, aquí las puertas están abiertas. Pero no porque tuvo un problemita allá y voy a salirle oyendo al problema. No. Quédese allá también. Dios nos va a hablar en todas partes. Hay un cantante cristiano que hay una canción que dice: estar contigo.
Algún día la voy a cantar. Le pedí a los músicos de la J a la G que me acompañara. Jesús González no quiso. Le dije a Michael, tampoco quiso. Pero la canción dice así: me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel. Es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llame. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. La mejor opción que nosotros hemos tomado es de venir a Cristo. Estar contigo. ¿Me has quebrantado? ¿Quiénes quieren ser quebrantados? ¿Quiénes? Pero el Señor nos ha quebrantado. Me siento olvidado. A veces uno piensa, Señor, no sé dónde está, Señor. Siento que no me habla, siento que no te veo, Señor. Me siento así. Y entonces usted puede decir, yo quiero ser entre esos que le da la espalda y sale para otro lado. No, mi hermano, no. No sea cobarde. No sea cobarde. Cuando Pedro en ese mismo contexto le dice, Señor, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿Para dónde va usted, mi hermano? ¿Para dónde usted va, mi querido amigo? ¿Para dónde quiere ir? Que no sea en el mismo camino del cual Cristo nos quiere a todos. En el camino que se llama Cristo. Aunque nos sea doloroso, aunque nos haya quebrantado, yo sé que tú estás conmigo, Señor. Me has sostenido una y otra vez, como dice aquella canción. Y como dice la palabra de Dios, yo os he hablado, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no quieren creer. Cuando Pedro allí le hace el Señor la pregunta, ¿acaso ustedes se quieren ir? Ahora, reciba esa pregunta para usted ahora. ¿Acaso usted que está aquí, ahí, cierre sus ojos para que se concentre mejor, cierre sus ojos. Usted que está allí, lo llama Jesús por su nombre. ¿Acaso te quieres también ir? Tienes una oración allí de hace un año y Dios no la contesta. ¿Te quieres ir? Estás pasando pruebas que ni siquiera el inconverso pasa. Y te pregunto, ¿te quieres aún ir sabiendo que las palabras de Jesús son verdad y son vida? ¿Quieres estar entre los cobardes? ¿O quieres estar entre los valientes que son triunfadores no solamente en esta tierra, no solamente en este mundo, sino que son triunfadores en la eternidad? ¿Te quieres acaso ir? El Señor, cuando le pregunta a Pedro, cuando le pregunta a sus discípulos, por supuesto el vocero allí llamado Pedro, le dice, Señor, ¿a dónde iremos, Señor? Dígale al Señor ahora mismo con sus palabras también, ¿a dónde iré, Señor? ¿A dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú eres la opción única que yo debo escoger.
Solamente tú eres la verdad, Señor. Solamente tú eres la esperanza para mi vida. ¿Para dónde voy a ir, Señor? Señor, me has quebrantado tal vez muchas veces. Pero mi alma restauras una y otra vez. Tu amor me rodea, Señor. Siempre tú eres fiel. Y cuando te hablo, escucha mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido, Señor, una y otra vez, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, en esta hora. Por ser, oh Dios, un Dios que nos habla en todo tiempo. Y en el nombre de Jesús, en esta hora, te glorifico porque tú eres el merecedor de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie que pueda llenar, Señor, el espacio, oh Dios. Por muy bonito que sea, por grande que sea, no hay mayor recompensa que las palabras que son vida y son verdad. Te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Habla, Señor, a cada hermano, en el nombre de Jesús. Pueden levantarse mientras alabamos.